Mateo capítulo 10. Vamos a leer algunos versículos, pero usted tiene que leer todo el capítulo completo. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Cuando Jesús llama a sus 12 discípulos, dice que Jesús, aquí la palabra dice claramente, les dio autoridad. Autoridad sobre los espíritus inmundos. ¿Para qué? Para echarlos fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Jesús dio la autoridad a sus siervos para echar fuera demonios. Y los demonios tienen que salir fuera de los cuerpos de hombres y mujeres cuando un verdadero ministro de Dios echa fuera a esta clase de géneros, de criaturas infernales. La autoridad de Dios tiene que ser palpable y visible. Y en esto se conocerá quiénes son de Dios y quiénes no son de Dios. Sanar toda enfermedad y toda dolencia. Sigamos. A estos 12 envió Jesús. Muchos hoy dicen ser apóstoles. ¿Apóstoles de quién? Porque de Jesús ciertamente no lo son. Sigamos. A estos 12 envió Jesús. Los apóstoles modernos no son enviados por Jesús. Porque dice, a estos 12 envió Jesús. ¿Y cómo los envió? Con autoridad, con poder y demostración de la autoridad del Espíritu Santo. Como Pablo el apóstol dijo, cuando me propuse ir a vosotros, yo no fui con excelencia de sabiduría de palabra humana, sino que con demostración de poder del Espíritu Santo, con evidencias y señales que dan el testimonio que es el Espíritu Santo que me está usando. Pablo apóstol decía estas cosas. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones. Instrucciones. Hoy el Espíritu Santo da instrucciones, pero ni aun aquellos que están en la fe quieren obedecer al Espíritu Santo. Dice que le dio instrucciones. Por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Instrucciones. ¿Acaso no recuerdan que en el libro de Hechos de los Apóstoles el Espíritu Santo les prohibió predicar la palabra en Asia, donde hoy están los musulmanes, enemigos de la iglesia? Hay que recibir una instrucción del Espíritu Santo, pero si no se tiene un oído dócil para escuchar su voz, ¿cómo recibiremos la instrucción? Si no hay un corazón dispuesto para Dios, ¿cómo vamos a recibir la instrucción? Ciertamente el Espíritu Santo no va a hablar al corazón empedernido. Aquel que adultera la palabra de Dios, el Espíritu Santo no le va a hablar. Y dice, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibiste, dad de gracia. ¿Qué significa la palabra gracia? Significa favor. Si Dios te hizo un favor a ti para darte la salvación, tú tienes que dar ese favor a otros. Hoy, en muchas iglesias, se cobra un dinero para que el pastor o líder de la iglesia vaya y haga la oración en la casa de una persona. Se cobra para echar fuera demonios, se cobra para orar. Cuando Jesús dice en su palabra, has recibido de gracia,
has sido favorecido en la salvación. Por tanto, usa ese favor que yo te di para dar a otros lo que yo te di a ti, en forma gratuita, y no cobres nada. Ay de aquel que de la Biblia hace un comercio. Hay de aquel que de la iglesia hace un comercio para enriquecerse a sí mismo. Sigamos. Versículo 27. Usted lea todo el capítulo. Lo que oís en tinieblas, decidlo en la luz. Cuando tú estás pasando un momento angustioso, deprimente, triste y doloroso, y Dios trata contigo y te da una lección de vida, cuando tú estés en luz nuevamente, cuando Dios haga en ti que las aguas se calmen, lo que Él trató contigo en el momento oscuro de tu vida lo tendrás que declarar para dar el testimonio. Yo estaba en esta situación, me encontraba en este estado por hacer esto, aquello y lo otro, y Dios, cuando me dio paz, ahora yo lo puedo hablar y lo puedo declarar. No te guardes nada de lo que Dios trata contigo, porque Dios ciertamente te pedirá cuenta en aquel día. Lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Eso es lo que hago yo. El Espíritu Santo me habla a mi oído, a mi corazón, y lo que Él me habla y trata conmigo lo tengo que declarar, aunque todos se levanten en mi contra, aunque esto resulte que yo tenga luego mucho más enemigos de los que hoy tengo, aunque sea excomulgado de una iglesia, aunque sea sacado del ministerio, de una congregación, aunque ya no pueda tener más parte en una congregación local por hablar la verdad y declarar la verdad y anunciar lo que el Espíritu Santo me habla en el oído y en el corazón, aunque no tenga más parte, yo tengo que hablar, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros, dijo el Señor. No temáis, dice, así que no los temáis. ¿A quién? A los que se levantan en contra del conocimiento de la verdad. Porque nada hay encubierto que no haya de ser manifiesto, ni oculto que no haya de saberse. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. No se venden 2 pajarillos por un cuarto. Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Dice que los pajaritos en aquel momento se vendían, dice, por un cuarto. O sea, se vendían por migajas de monedas. Se vendían 2 pajaritos. Pero dice que a los pajaritos había que, con la gomera, matarlos para luego venderlos para poder cocinarlos. Y dice que los pajaritos, los que eran volteados con una onda y morían, dice que los pajaritos no podían morir sin primero que sea la voluntad de Dios. Tú puedes tirar muchas ondas, puedes hacer muchas cosas y no te van a dar resultado porque no estás en la voluntad de Dios. Y las cosas, las cuales tú señalas, no se te dan porque no es voluntad de Dios que se te den. Porque dice Jesús que aún los pajaritos que eran derribados con la onda, estos eran derribados por voluntad de Dios, porque no caían a tierra muertos sin que Dios lo permitiera. Esto es una clara enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Podemos hacer muchas cosas, pero si no somos guiados por el Espíritu Santo, será trabajar en vano. Yo te animo a que tú te alinees al Espíritu Santo en oración, en ruego, en lágrimas, en clamor, en ayuno, en arrepentimiento, pidiéndole perdón. Vuelve a invitar tú al Espíritu Santo a tu vida. No sea cosa que, creyendo que tienes al Espíritu Santo, ya no lo tienes, porque el Espíritu Santo se ofende muy rápidamente con nuestras acciones y nuestros comportamientos, nuestras miradas y nuestras actitudes. Vuélvete al Espíritu Santo, invítalo a tu corazón nuevamente, para que seas verdaderamente ilegítimo, hombre de Dios o mujer de Dios, que traza la palabra de Dios con rectitud y oye al Espíritu Santo y le obedece, como dice la Escritura, que los siervos de Dios
obedecen a Jesús por donde quiera que va.